Ujú. Hola otra vez. En otro vídeo sobre cardiología, en este caso nos vamos a referir a cardiología canina, sobre todo a perros. Ya veremos en otro momento que también tiene una extensión, podemos utilizar esta herramienta en gatos, pero por el momento nos vamos a referir a perros. Y la herramienta de la que quiero hablaros hoy es el Pimovendal, que es un medicamento relativamente nuevo y ya veremos que también es lo de relativo, es correcto hacerlo así y que nos va a ayudar en un número significativo de casos de pacientes con problemas cardíacos y con insuficiencia cardíaca congestiva. Esta clasificación de insuficiencia cardíaca del Colegio Americano de Medicina Interna lo que hace es crearnos cuatro categorías de pacientes, A, B, C y D. La categoría A realmente no les ocurre nada, sencillamente es un grupo de pacientes con un riesgo superior al normal para desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva en algún momento futuro y por alguna causa. Entonces, no es que sea un invento, sencillamente hay muchos pacientes que no sé si tienen un riesgo normal o elevado y no puedo clasificarlos, pero sé que claramente hay algunos pacientes que tienen un riesgo más elevado que otros y entonces sería una categoría A. La categoría B es aquellos pacientes en los que yo detecto que hay un problema, pero el perro está tranquilo, no tiene ningún problema, no tiene síntomas, el tutor tampoco detecta nada. El C son aquellos pacientes en los cuales no solo lo detecto yo, sino que ya hay síntomas, el tutor nota que algo va mal, incluso el perro tiene limitaciones funcionales o limitaciones de calidad de vida. Y en la fase D lo que vamos a encontrar es el mismo paciente en la misma situación que fase C, con la diferencia de que no responde correctamente al tratamiento estándar, de tal manera que no hay una respuesta según la esperada para los medicamentos que utilizamos habitualmente en estos casos. Esta categorización, insisto, nos va a ayudar a no solo clasificar los pacientes, sino a la toma de decisiones terapéuticas, de tal manera que en la fase A, simplemente un paciente de riesgo, pues no tengo nada que ofrecerle por un momento, bueno, simplemente la revisión periódica para que cuando exista algún problema lo detectemos lo antes posible. En la fase B1 lo que vamos a tener es un soplo. Yo puedo escuchar un soplo cardíaco y en cambio no hay ningún otro síntoma y tampoco hay cambios anatómicos, cambios de reanimación cardíaca. Y bueno, me dirán, si usted escucha un soplo, por supuesto que con un estudio de ultrasonidos con Doppler vamos a detectar flujos anormales. Correcto, tienen toda la razón. Si el estudio se hace correctamente, por supuesto que detectaremos fluidos anormales, flujos anormales, pero no vamos a encontrar cámaras cardíacas dilatadas, paredes ventriculares demasiado gruesas, proporciones anormales entre cámaras y arterias, ni nada parecido. No hay ningún tipo de signo de remodelación cardíaca. Si tomamos radiografías de tórax, tampoco vamos a encontrar remodelación cardíaca y si tomamos un electrocardiograma, tampoco vamos a encontrar ninguna anormalidad que nos haga sospechar de un problema de readaptación cardíaca. Esto es en la fase B1, hay soplo o flujo con ultrasonidos Doppler en el corazón normal, pero nada más. En la fase B2 el paciente sigue sin síntomas, el tutor no ha notado nada y el paciente hace una vida normal, sin ninguna limitación y ningún inconveniente. Pero nosotros somos capaces de detectar que el corazón tiene un problema y somos capaces de detectarlo con pruebas diagnósticas. Con un electrocardiograma podemos encontrar algunas alteraciones, con una radiografía de tórax encontramos alteraciones y desde luego con un estudio de ultrasonidos, con una ecocardiografía, vamos a encontrar claramente alteraciones que nos dicen que el corazón está cambiando, se está remodelando, se está readaptando a esta nueva situación para intentar compensar el problema que tiene, la enfermedad valvular, el problema degenerativo valvular que tiene. En la fase C lo detecto yo, hay un soplo, hay un flujo anormal con un Doppler. Además, voy a poder determinar que hay remodelación cardíaca, electrocardiogramas, radiografías y ultrasonidos, y además hay síntomas. Es decir, el perro, el paciente ya tiene una limitación funcional, ya compromete su calidad de vida, hay algo que no está yendo bien. O el propietario, el tutor, también lo va a notar. Es decir, va a detectar que hay dificultad respiratoria, fatiga, intolerancia al ejercicio físico,
al estrés y al calor, aumento del volumen abdominal, algo, no necesariamente todo de una forma masiva, pero sí va a detectar algo porque ya la fase C es una fase clínica. En esta fase C lo dividimos en dos partes. Aquellos que podemos utilizar un tratamiento oral, ambulatorio, en casa, digamos que son las fases C crónicas, que vienen con algunos síntomas y podemos manejar en casa por vía oral, y aquellos en los cuales es una fase C, pero los síntomas tal vez agudos o tal vez se le hayan pasado al tutor. El caso es que son intensos. Necesita una estabilización en condiciones de hospitalización en la clínica, que puede ser unas horas o puede ser algún día, pero la realidad es que no son pacientes que se puedan manejar con tratamiento oral ambulatorio en casa. La fase D no es que estén peor. La C crónico es que están regular, la C aguda es que están peor y la D es que es un desastre. No, no, no es esa la clasificación. La C es que tienen síntomas y se puede tratar por vía oral o necesitan hospitalización. Y la D es que tienen síntomas, se han tratado o bien por vía oral o bien con hospitalización y no responden al tratamiento habitual. De tal manera que el desafío es buscar otra alternativa a los tratamientos habituales o añadir alguna otra alternativa a los tratamientos habituales para ver si podemos estabilizarlos. Del mismo modo que ocurre con la C, en la D puedo tener pacientes con síntomas que no responden a los tratamientos habituales, pero que puedo manejar en casa con tratamiento ambulatorio por vía oral, y pacientes con síntomas que no responden a tratamientos habituales en una situación muy comprometida que necesitan una hospitalización para poder estabilizar al paciente antes de que pasemos a un tratamiento oral en casa. Es importante destacar un hecho que muchas veces se nos va olvidando o lo dejamos pasar sin prestar mayor atención. Esta clasificación y esta categoría o esta categorización de pacientes con insuficiencia cardíaca está hecha específicamente para pacientes con insuficiencia cardíaca producida por una lesión valvular mitral degenerativa crónica. Tiene que cumplir todas esas condiciones. Es decir, se trata de pacientes en los cuales, por una o por otra razón, la válvula mitral, que debería cerrar el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, pues en lugar de hacerlo es ineficaz. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, parte de la sangre se bombea a través de la válvula aórtica, de la válvula sigmoidea aórtica, a la arteria aorta y al resto del organismo del cuerpo, pero una parte de esa sangre, cuando sale del ventrículo izquierdo, sale por vía retrógrada, es decir, vuelve hacia la aurícula izquierda. Esto va a producir una sobrecarga en la aurícula izquierda y, por supuesto, va a repercutir sobre la circulación pulmonar, produciendo una congestión pulmonar. Bueno, esta es la patología principal a la que se refiere tanto las recomendaciones diagnósticas como terapéuticas, como el protocolo de manejo, como el pronóstico de estos pacientes en el documento de consenso de insuficiencia cardíaca congestiva en perros. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tengo otra patología cardíaca, cardiomiopatía dilatada, incluso algunas anomalías cardíacas congénitas, no tengo un documento similar de consenso entre especialistas que se ha admitido de forma universal. Entonces, si yo tuviese un documento parecido sobre cardiomiopatía dilatada en perros grandes o de razas grandes, pues utilizaría el correspondiente. Resulta que como no hay ninguno publicado, aceptado internacionalmente por cardiólogos, pues lo que hacemos es extender las recomendaciones de aquel que recoge las que necesitamos o las que nos sugieren para insuficiencia mitral y las extendemos para las demás patologías. Pero siempre que sea otra patología distinta hay que ser prudente, porque en el fondo toda la documentación, toda la información o el consenso de especialistas con el que contamos no se refiere a esas otras patologías, sino exclusivamente a la insuficiencia mitral. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues en estos casos, cuando el corazón ya no bombea una cantidad suficiente de sangre, vamos a tener síntomas congestivos y síntomas sistólicos, de insuficiencia cardíaca sistólica, porque se queda demasiada sangre en la aurícula izquierda o porque tiene una vía, un paso retrógrado hacia la circulación pulmonar y además se bombea poca sangre, menos sangre de la normal, a través de la arteria aorta. Bueno, una de las primeras opciones
intuitivas y además históricas, clásicas, sería utilizar un inótropo positivo. Un inótropo positivo es que aumenta la fuerza de contracción del corazón. Pues si yo tengo un corazón con este problema, y ya ha desarrollado este problema y ya está presente este problema, le voy a dar un inótropo positivo para que tenga más fuerza de contracción y aunque parte de la sangre se vuelva por vía retrógrada, aumente la cantidad de sangre que sale por vía arterial a través de la arteria aorta. Bueno, puede ser una estrategia exitosa. Tenemos varios grupos de medicamentos que pueden ayudarnos a conseguir este efecto. El más espectacular probablemente sean los inhibidores de fosfodiesterasa 3, la milrinona, inicialmente la amrinona y derivados posteriores como la milrinona y la enoximona. Estos medicamentos son de uso única y exclusivamente hospitalario. Hay que utilizarlos por vía intravenosa, hay que utilizarlos en pacientes monitorizados, necesitamos monitorizar el electrocardiograma de presión sanguínea, y además la amrinona, especialmente la amrinona que era de los primeros del grupo, resulta bastante peligrosa en medicina humana. Del mismo modo que algunos pacientes respondían bien y se estabilizaban con un goteo de amrinona, había un número significativo, importante de pacientes que no solo no respondían bien, sino que tenían efectos secundarios graves. Aparecían arritmias y aparecían algunos problemas realmente importantes que obligaban a suspender el tratamiento. No son medicamentos que utilicemos habitualmente en medicina veterinaria. Estos antecedentes feos de medicina humana de la ardinona nos plantean dudas sobre la adecuación de intentar estos tratamientos en medicina veterinaria. No tenemos tampoco datos de farmacocinética, de farmacodinamia, de eficacia, de seguridad, ni siquiera de las dosis recomendadas para nuestros pacientes. En términos generales, dado el coste del medicamento, las condiciones especiales de utilización y la ausencia de información sólida y confiable no son medicamentos que utilicemos habitualmente, pese a lo cual la idea, la estrategia de conseguir un inotropismo positivo en estos pacientes podría ser interesante. Los digitálicos es casi lo contrario. No son medicamentos modernos, especiales, nuevos ni llamativos. Los digitálicos se utilizan sin demasiados conocimientos desde hace miles de años y con una cierta formación o con unos ciertos conocimientos sobre usos o dosis desde hace cientos de años. Los digitálicos claramente eh, tienen un efecto positivo doble sobre el corazón con insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que ocurre es que el efecto positivo es leve, es discreto, no es demasiado alto y además se paga con una frecuencia, intensidad y peligrosidad de efectos secundarios realmente importante. Los digitálicos actúan, todos ellos actúan igual. Como ven, hay algunos productos, aquí les traigo un par de fotos de digitoxina, a veces la NIT, que la Latósido C, que son realmente productos muy antiguos, se certifican desde cuando se utilizan de una forma razonablemente o relativamente científica como medicamentos. Los digitálicos sabemos que inhiben la bomba celular de sodio-potasio. Entonces, el efecto que se presupone a los digitálicos es un efecto inotrópico positivo. Aumentan la fuerza de contracción del corazón. Bueno, la realidad es que lo hacen de una forma muy discreta. No es algo demasiado poderoso, pero sí que mejoran los pacientes. ¿Y por qué mejoran? Porque aumentando un poco la fuerza de contracción del corazón, lo que sí hacen es frenar la frecuencia. El corazón de estos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva habitualmente está funcionando con una frecuencia muy elevada, o por lo menos más elevada de lo normal. Frenar esta frecuencia cardíaca lo que hace es aumentar el periodo de descanso del miocardio, mejorar la oxigenación del miocardio, de tal manera que empieza a recuperar un poco de esta capacidad contráctil. Como les decía, el precio a pagar son los efectos secundarios, frecuentes, incómodos, ocasionalmente potencialmente peligrosos. Hoy día los digitálicos ya no se utilizan como inótropos positivos y todavía queda un uso, yo calificaría de residual, como antiarrítmicos. Eh, la justificación, desde mi punto de vista, de los digitálicos es la cuestión económica. Es decir, son medicamentos muy baratos, muy económicos,
De tal manera que es una forma de ayudar, no es la mejor, pero sí que es una forma de ayudar, por lo menos un poco, a pacientes cuando tenemos un compromiso económico, un compromiso financiero por parte de los tutores, cuando no pueden optar a tratamientos que sean o más costosos o más complicados o más difíciles. Los digitalicos todavía nos pueden ayudar, pero hoy día no es lo que recomendaríamos de forma genérica en estos pacientes. Pues entonces, si milrinona, amrinona, enoximona son costosas, complicadas de manejar y tenemos una enorme ignorancia sobre efectos, dosis, manejo en nuestros pacientes, los digitálicos son medicamentos clásicos que ayudan relativamente poco, pese a que sean muy económicos y además tienen efectos secundarios con frecuencia. ¿Cuál es la alternativa como inotrópicos o inótropos positivos que nos queda? Pues nos queda el Pimobendan, que en medicina se sustituye o estaría representado por el levosimendan. Bueno, el levosimendan, aquí tiene un envase de levosimendan, el Simdax, es un medicamento muy costoso. Es caro, se utiliza nuevamente solo por vía intravenosa, con paciente monitorizado en unidad de cuidados intensivos. En principio no sabemos mucho de él porque no se utiliza en medicina veterinaria, ni hay estudios y trabajos y experiencias clínicas en perros o en gatos, de tal manera que sin saber mucho parece que pueda tener un efecto similar al del Pimobendan. Bueno, dejando el levosimendan aparte, que sería cuestión de medicina humana, nos quedamos con el Pimobendan. El Pimobendan es un inodilatador, se clasifica como inodilatador, ino porque es inotrópico positivo y dilatador porque tiene un efecto vasodilatador. Es un medicamento bastante nuevo, no tan nuevo como nos parece por las publicaciones de colegas americanos, pero relativamente nuevo y se puede utilizar en caso de que tengan disponible esta presentación comercial tanto por vía oral como por vía inyectable intravenosa. Por vía inyectable intravenosa está disponible en Europa, no está disponible por el momento en América y es un medicamento que se utiliza en una dosis única. Normalmente forma parte del tratamiento de estas fases de estabilización hospitalaria o cuidados intensivos de pacientes en fase C o en fase D. Es decir, viene el paciente inestable, me parece que está en unas condiciones realmente malas. La primera dosis de Pimobendan la puede utilizar por vía intravenosa de tal manera que tenga un efecto rápido en muy pocos minutos y además se mantiene varias horas. A partir de que yo estabilice al paciente, no se repite el Pimobendan intravenoso, pero puedo darle Pimobendan por vía oral. El Pimobendan inyectable es costoso, no tiene un precio prohibitivo, pero realmente cuesta un poco de dinero y viene presentado en dos viales. Un vial que permite tratar entre 1 y 25 kilos y el otro vial que permite tratar entre 26 y 50 kilos. ¿Qué es lo que ocurre? Estos viales, el medicamento no tiene ningún tipo de conservante ni antiséptico ni nada parecido, de tal manera que en el laboratorio lo que indica es que una vez que pinchas el vial con una jeringuilla, el resto del producto que quede en el vial, sea la cantidad que sea, hay que desecharla, sobre todo porque no puede garantizar esa esterilidad. Es una medida de precaución o de prudencia. Bueno, tomando algunas medidas de precaución y de prudencia, pues si pinchamos con un poco de cuidado y tomando algunas medidas antisépticas este vial que tiene un tapón de goma multiperforable, es probable que no sea necesario desechar el resto de la dosis que nos queda si no la utilizamos por completo. En cualquier caso, la dosis es muy simple de calcular y es 0,15 miligramos de Pimobendan por kilo de peso vivo, es decir, 2 mililitros por cada 10 kilos. Vial de 5 mililitros hasta 25 kilos, cualquier cantidad hasta 25 kilos. Vial de 10 mililitros entre 26 y 50 kilos, una sola dosis intravenosa en pacientes inestables. También lo podemos utilizar, permítanme marcar un pequeño paréntesis, como parte de un protocolo de inducción anestésica en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Si por alguna razón a estos pacientes los tenemos que anestesiar, hay una cierta cantidad de anestesistas o de anestesiólogos europeos, que son los que lo tienen disponible,
que utilizan dentro de todo el protocolo de inducción intravenosa a la anestesia general una inyección única de pimovendal para conseguir este efecto inotrópico positivo. Centrándonos en los efectos generales que vamos a utilizar o que vamos a conseguir como un beneficio para nuestros pacientes cuando utilicemos pimovendal en términos generales por vía oral, vamos a tener un efecto inotrópico positivo, pero muy importante. Aunque actúe a través de la fosfodiesterasa 3, igual que la amrinona, no aumenta la cantidad de calcio que se acumula dentro de las células musculares miocárdicas. Lo que hace es sensibilizar esas células a la presencia de calcio. No hay más calcio, pero son más sensibles al calcio que había. De tal manera que todo el complejo troponina-tropomiosina se une con más facilidad al calcio que había, que no está aumentado, pero sí se une con más facilidad y aumenta la fuerza de contracción. Además de esto, tiene un efecto vasodilatador mixto, actúa tanto en las arterias como en las venas. Y además de esto, tiene un efecto lusitrópico positivo. ¿Y esto qué quiere decir, lusitrópico? Y es que mejora la relajación del músculo cardíaco. Es decir, además de aumentar la capacidad de contraerse, mejora la capacidad de relajarse. Por supuesto que si el corazón es más eficaz, bajará la frecuencia cardíaca y también mejora este efecto lusitrópico positivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos no solo un inótropo positivo, sino un medicamento con efectos múltiples que actúa sobre la fuerza de contracción, la capacidad de relajación, el tono vascular de las arterias y el tono vascular de las venas. Como les decía antes, no es un medicamento nuevo. Puede parecer que sí, porque ahora es cuando tenemos una cierta avalancha de publicaciones y de experiencias clínicas de compañeros de Estados Unidos, sobre todo. La realidad es que en Europa lo llevamos utilizando desde hace aproximadamente 25 años. Lo conocemos muy bien y el propio laboratorio tenía un interés relativo, una confianza relativa en el producto. Al principio, fíjese, en 1998 ya teníamos un estudio de Virginia Luis Fuentes que nos daba unas primeras experiencias clínicas más que otra cosa, pero era un estudio bien hecho y bien diseñado, doble ciego, controlado frente a placebo, en el que incluía 10 Cocker y 10 Doberman. Claro, en estos estudios con un número tan pequeño de pacientes, a mí siempre me surge una duda y es, te salga el resultado que te salga con 10 Doberman, es posible que si los dos siguientes Doberman que incluyes en el estudio, es decir, amplías el estudio a 12, y esos dos nuevos van muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que es posible, cambie el resultado del estudio. Y si los dos nuevos van muy mal, muy mal, muy mal, que también es posible, cambie mucho el resultado del estudio. Entonces, aparte de que el estudio esté bien hecho y esté bien diseñado, muchas veces necesitamos que sea un poco más amplio, pero el laboratorio tampoco parecía tener demasiada interés o demasiada confianza en el producto. De hecho, teníamos que trabajar con cápsulas, esto era realmente una pesadilla, la cápsula no se podía abrir porque perdía eficacia, no se podía aplastar porque podría abrirse y perder eficacia, había que darla entera. Claro, una cápsula de 5 miligramos para un Doberman era relativamente sencillo, con tal de envolverla en algo de comer, pues era simple. Pero cuando teníamos que irnos a problemas mitrales, que era aquello para lo que nos interesaba el producto, y teníamos que darle a un Yorkshire Terrier o teníamos que darle a perritos pequeños de menos de 8, de 10 kilos, una cápsula, pues se complicaba realmente bastante. Este es un libro, curiosamente soy el autor, el editor, pero está publicado en el año 2005 y ya tiene un capítulo sobre pimovendal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en Europa tenemos mucha experiencia clínica con el uso de pimovendal, pero que no lo podemos respaldar con una gran cantidad de estudios clínicos controlados para explicar exactamente cuál es el efecto, cuáles son los beneficios de su tratamiento. Esto llegaría cuando el pimovendal se registra en Estados Unidos protegido por una patente y entonces el laboratorio que lo comercializa, una vez que está protegido por la patente en un mercado tan importante como el mercado americano, lo que hace es una inversión para poder plasmar nuestra experiencia clínica, nuestros conocimientos, nuestro uso desde hace 25 años en un estudio clínico multicéntrico doble ciego con un número significativo de pacientes, de manera que resulte irrefutable, que resulte indiscutible. Sabiendo esta información que teníamos desde hace
25 años en Europa y que es en buena medida información experimental la que había hecho el laboratorio en trabajos experimentales antes de comercializar el producto. Sabemos que el pimovendán es un sensibilizador al calcio. Todo el complejo troponina, tropomiosina es más sensible a los iones de calcio, se une mejor al calcio y aumenta la contractilidad miocárdica, aumenta la fuerza de contracción del corazón. Pero además no lo hace como los digitálicos, un poquito. Los digitálicos, en el mejor de los casos, podrían llegar a un 10% de aumento del inotropismo de un corazón después de ponerlo en tratamiento con digitálicos. Y en este caso, el volumen de eyección, la cantidad de sangre que se bombea en cada latido, aumenta en estudios experimentales hasta un 55%, más de un 50% más de lo que estaba haciendo el paciente. Este efecto además es rápido, por vía oral, se manifiesta en apenas 30 minutos, es máximo entre 1 y 2 horas y dura entre 8 y 12 horas. Esto quiere decir que lo puedo administrar por vía oral, no es necesario que sea inyectable, y quiere decir que lo puedo administrar 2 veces al día. Fíjense que esto es un estudio experimental y es curioso porque refleja que el efecto dura entre 8 y 12 horas. Ahora las recomendaciones que tenemos en las fases D, en las fases que no responden bien al tratamiento, es aumentar los miligramos de pimovendán. Incluso algunos autores sugieren doblar la dosis. Yo creo que analizando esto, lo primero que haría sería dar 3 dosis diarias en lugar de solo 2. No vaya a ser que en este paciente, por alguna razón, el efecto me dure apenas 8 horas, de tal manera que dando 3 dosis pueda tener un efecto más positivo. Pero la realidad es que no hay autores que tengan ningún estudio que respalde dosis altas o doblar las dosis 2 veces al día, y yo tampoco tengo ningún estudio que respalde mantener la misma dosis pero administrarla 3 veces al día. Además, este aumento de volumen de eyección, de la cantidad de sangre que se bombea, no se acompaña del consumo miocárdico de oxígeno. El consumo miocárdico de oxígeno es una forma técnica un poco compleja de reflejar el esfuerzo que hace el músculo cardíaco, el trabajo que realiza el corazón. Es decir, yo lo que quiero es que bombee más sangre, pero sin trabajar más, sin gastar más, sin cansarse más, sin aumentar su consumo miocárdico de oxígeno. ¿Por qué quiero esto? Porque lo que necesito es que un corazón estropeado, que ya está funcionando bien, gane eficacia sin esforzarse más. Porque no le puedes pedir que se esfuerce más si ya de por sí el pobre corazón está estropeado. Funciona a través de una inhibición de fosfodiesterasa 3, tanto miocárdica como vascular. Y entonces nos va a conseguir un efecto vasodilatador venoso, las venas van a ser más grandes, y vasodilatador arterial, las arterias van a ser más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que disminuye 2 factores que influyen tanto en el consumo miocárdico de oxígeno como en la eficacia del corazón, como en el gasto cardíaco. Es decir, disminuye la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que hay en el corazón antes de que se contraiga. Claramente, en corazones sanos, cuanta más sangre entra, más sangre sale. Pero cuando el corazón está lesionado, no es capaz de bombear sangre correctamente, se va quedando acumulada dentro del corazón, de tal manera que si aumento más la precarga, baja todavía más la sangre que se bombea. Tiene un efecto inverso. También disminuye la poscarga, en este caso es justo lo contrario. La poscarga es la resistencia a vencer para poder bombear sangre. Entonces, si yo tengo una poscarga muy alta, muy alta, muy alta, hay que vencer mucha resistencia, hay que hacer mucho trabajo para poder bombear sangre. De tal manera que como el pimovendán disminuye la poscarga, lo que hace es que sea más fácil bombear sangre a través de arterias y arteriolas que están dilatadas. Entonces, hay menos sangre dentro del corazón, hay más fuerza de contracción en el corazón y además las arterias dilatadas facilitan que se bombee sangre a través del sistema arterial. Esto quiere decir que el pimovendán cumple el mandato bíblico de Proverbios 4:23 de cuida tu corazón. La siguiente parte es porque de él va la vida. No podemos obligarle a trabajar más sin darle facilidades porque ya está estropeado. Pero vamos a darle más facilidades. La primera es la contractilidad positiva, la segunda es disminuir la precarga, la tercera es disminuir la poscarga y la cuarta es facilitar el descanso. Lo que vamos a hacer es conseguir que la relajación miocárdica sea más eficaz. Y además, como este bombeo de sangre aumentado
va a frenar, va a bajar la frecuencia cardíaca, vamos a aumentar la duración del periodo de descanso del corazón entre dos ciclos de contracciones consecutivas. Todos estos efectos positivos hacen que el pimavandan nos ayude en nuestros pacientes. Esto además se puede medir, es cuantificable en, como les decía, estos estudios más antiguos experimentales del propietario, del laboratorio propietario de la patente, que hoy parece que han pasado o se han relegado al olvido. La vasodilatación arterial que produce para disminuir la poscarga, lo que hace es que haya menos resistencia vascular coronaria. El propio corazón encuentra menos resistencia para mandarse sangre a sí mismo, lo cual hace que llegue más sangre por el sistema coronario y que el corazón se oxigene mejor. Además, esta menor resistencia vascular sistémica general de todo el organismo se puede cuantificar hasta en un 50% menos. Es decir, bombeo un 50% más de sangre, tengo que vencer un 50% menos de resistencia periférica, y esto quiere decir que el volumen sistólico final, al final de la sístole, cuánta sangre me queda en el corazón, en el ventrículo, que no ha sido bombeada. Ese volumen residual se reduce en casi un 30%. Y el volumen diastólico final, cuánta sangre hay en el corazón antes de que se contraiga, esto es malo a partir de cierto punto y disminuye en un 25%, lo cual quiere decir que mejoro el riesgo sanguíneo general, mejoro el periodo de descanso y la capacidad de descanso del corazón, mejoro la capacidad de contráctil del corazón, disminuyo el volumen residual sistólico, disminuyo el volumen diastólico, disminuyo también el tono vascular venoso, con lo cual las venas son más gruesas, son más grandes, cabe más sangre en las venas, tengo menos sangre en el corazón y es más difícil que se escape de las venas y produzca ascitis o produzca un edema pulmonar. ¿Cuál es la dosis de pimavandan? La dosis de pimavandan se calcula al cabo del día por 24 horas y es de 0,2 a 0,6. Habitualmente pensamos siempre en un objetivo de 0,4 miligramos por kilo y día y ajustamos esta dosis en función del peso y el tamaño de los comprimidos. Esta dosis diaria se divide en dos tomas, una por la mañana y una por la tarde, una por la mañana y una por la noche. Si lo damos con alimento, se reduce la absorción, de tal manera que si lo vamos a dar con alimento, porque no hay otra forma, podemos pensar en que en lugar del 0,4 como objetivo, sea 0,5 como objetivo de dosis para estos pacientes. Y desde luego, si por alguna razón es posible darlo en ayunas, es más eficaz y se absorbe con más rapidez y con más eficacia. Muy pocas veces, pero algunas, va a producir vómitos, de tal manera que yo doy el pimavandan y hay una cierta tendencia a que el paciente vomite. Si es una vez ocasional, al cabo de un rato, unas horas, unos minutos, puedo darle una dosis y olvidarme del problema. Pero si realmente los vómitos se presentan en un determinado paciente con cierta frecuencia, la única forma de reducirlos es dar el producto con alimento. Y esto reduce la absorción, pero no la anula, y yo subo un poco la dosis para compensar esta reducción de la absorción, porque tengo necesariamente que darlo con alimento en este paciente, porque si no vomita. También hay veces que el manejo del paciente exige utilizarlo con alimento, porque si no es una pelea constante 2 veces al día, todos los días. Y esto tampoco es un plato de buen gusto para los tutores y, por supuesto, para el paciente. Puede producir ocasionalmente una moderada taquicardia, sobre todo al principio del tratamiento, que carece de consecuencias hemodinámicas importantes. Poco a poco, la mayoría de las veces y cuando ejerce todo su efecto vasodilatador, inotrópico y lusitrópico, la frecuencia cardíaca tiende a bajar o tiende a normalizarse. Si yo tengo vómitos o si tengo una taquicardia significativa, puedo reducir la dosis, pero normalmente los vómitos los manejamos al suministrar el producto con alimento y la dosis la elevamos un poco y solamente la taquicardia es la indicación para reducir un poco la dosis. Si estoy utilizando 0,4 miligramos por kilo y día y veo que tengo una taquicardia sostenida durante 2, 3, 4 días seguidos, lo que voy a hacer es en lugar de 0,4 pasar a 0,3 o a 0,25 miligramos por kilo. Esto resulta extraordinariamente infrecuente, pero hay que recordarlo en esos casos
no sé si anecdóticos, pero sí ocasionales en los que podamos encontrarlo. Normalmente los comprimidos se pueden dosificar bien, ya no tenemos cápsulas, las presentaciones son en comprimidos, la mayoría de ellos con comprimidos palatables o por lo menos no especialmente desagradables. Es más fácil darlos sin alimento o esconderlos en un poquito de alimento. Muy importante, yo calculo la dosis diaria y lo divido en dos tomas, una por la mañana y una por la noche. En algunos casos no van a ser iguales, no es un problema. En algunos casos, intentar una dosis igual sería realmente muy complicado. Imagínense comprimidos de 1,25 para un paciente de 4 kilos, le tengo que dar 3 cuartos por la mañana, 3 cuartos por la noche. Hay algunos comprimidos cuadrados, perfectamente ranurados, que cortarlos en 4 partes es muy sencillo. Otros es más complicado porque son redondos. Cortarlos en 2 partes es sencillo, pero es un poco más difícil. Y la realidad es que si fuera preciso, podemos utilizar, en este caso concreto y como ejemplo, un comprimido por la mañana y medio por la noche. Esto también se deriva de nuestra experiencia previa en que tenemos que utilizar cápsulas. Pero no hay forma de partir una cápsula. Entonces, si lo tengo única y exclusivamente en forma de cápsulas, ¿cómo dosifico esto? Bueno, pues una cápsula por la mañana y una por la noche, una grande por la mañana de 2,5 y una de 1,25 por la noche, de tal manera que podíamos intentar ajustar la dosis lo más posible. Algunas veces la única forma era subir un poco hasta el 0,6 miligramos por kilo. Y mire, van a tomar una cápsula por la mañana, una cápsula por la noche. Podríamos usar dosis menores, pero mientras solo haya cápsulas, no hay forma de manejar esto. De tal manera que los comprimidos nos lo facilitan. Tengan en cuenta que es preferible el 0,4 ir hacia arriba en el cálculo, salvo que haya taquicardia, y tengan en cuenta que no es absolutamente imprescindible que la dosis de la mañana y la dosis de la noche sean exactamente iguales. Lo preferible sería que sí, pero si no lo son, no es un problema. Ahora vamos a utilizar Pimovendal. Lo vamos a utilizar en perros con un problema de insuficiencia cardíaca congestiva. Perfecto. Producido por un problema por insuficiencia mitral, por una lesión de la válvula mitral. También lo vamos a utilizar en cardiomiopatía dilatada. Aunque no haya este consenso internacional, la experiencia internacional y desde luego europea es muy positiva acerca del uso de Pimovendal en pacientes con cardiomiopatía, en perros con cardiomiopatía dilatada. En principio lo vamos a usar siempre, siempre, pero claro, siempre en todas las fases y clínicas y preclínicas de insuficiencia cardíaca, no, aquí hay que marcar una clara diferencia. Verán, lo vamos a utilizar a partir de la fase B2. Pacientes con predisposición, no tiene sentido darlos. Pacientes con soplo, pero sin remodelación cardíaca, no va a hacer daño, pero no ofrece ningún beneficio. Pacientes con soplo con remodelación cardíaca en radiografías, ultrasonidos, electrocardiogramas, etcétera. Pero sin síntomas, sí se benefician del uso de Pimovendal. Claro, aquí hay que explicárselo a los tutores con cuidado, con detalle. Mire, tiene un problema valvular. El corazón ya está empezando a cambiar para readaptarse a ese problema valvular. No hay síntomas, le vamos a dar un medicamento con el cual el perrito que está normal va a seguir estando normal. Entonces, ¿para qué se lo vamos a dar? Preguntará el tutor. Mire, se lo vamos a dar para que siga así más tiempo. En esta fase subclínica, pero que ya hay una lesión significativa valvular y cardíaca, en esta fase subclínica el Pimovendal consigue que se tarde más tiempo en llegar a la fase clínica. Esto hay que discutirlo con cada uno de los tutores, explicárselo y decir, mire, merece la pena, en este caso, quiere usted hacerlo, no quiere hacerlo y manejar la situación casi más de negociación o de comunicación con el tutor como desde un punto de vista científico. Desde el punto de vista clínico, por el momento, no hay ninguna duda, merece la pena. Desde el punto de vista del tutor, seguro que lo va a hacer, seguro que entiende ese beneficio y que va a seguir el tratamiento o lo va a abandonar cuando no note diferencia porque no la va a notar y el día que aparezca en fase C dirá, no, aquello ya lo tomó y no sirvió para nada, porque mire cómo está el perro. Entonces, aquí hay que cuidar un poco a quién y cómo se lo vamos a prescribir. Por supuesto, en la fase clínica, a partir de la fase C, soplo, síntomas, signos de remodelación, el beneficio es clarísimo
lo va a notar usted como veterinario, lo va a notar el paciente en cuanto a calidad de vida y capacidades, y lo va a notar el tutor también. De manera que a partir de la fase C, tanto en tratamiento hospitalario como ambulatorio, y en la fase D, tanto en tratamiento hospitalario como ambulatorio, el beneficio está claro con el uso de Pimobendan en este grupo de pacientes con problemas de insuficiencia cardíaca congestiva. Pero esto no es mágico, no es la varita mágica que nos sirve siempre y para todo. ¿Cuándo no usamos Pimobendan? Bueno, no usamos Pimobendan con cierta precaución, pero no usamos Pimobendan en aquellos casos, en aquellas situaciones en las que se impide el aumento del gasto cardíaco. Tradicionalmente, por registro oficial, se indicaba que en el caso de estenosis aórtica, de la válvula aórtica, estenosis subaórtica, aórtica grave, leve, del tamaño, del tipo que ustedes quieran, no está indicado el Pimobendan. Y también en casos de derrame pericárdico, es decir, el corazón en un derrame pericárdico no puede bombear más sangre porque no se puede llenar de sangre, de tal manera que en un derrame pericárdico no tiene sentido dar un inótropo positivo, lo que hay que hacer es vaciar el drenaje, con un drenaje vaciar el derrame pericárdico. Pero fíjense qué curioso que en la cardiomiopatía hipertrófica de los gatos y en aquellas condiciones en las que se produce una hipertrofia ventricular significativa en los perros, se está empezando a recomendar con bastante prudencia y con un seguimiento estricto de los pacientes el uso de Pimobendan. Bueno, tanto en la cardiomiopatía hipertrófica como en la hipertrofia ventricular, como en las situaciones derivadas de una estenosis aórtica, incluso en los gatos con una cardiomiopatía hipertrófica, eh, no queremos aumentar el entropismo. Son situaciones en las cuales creemos que ya está aumentado de forma natural, no tiene beneficio aumentarlo más. Claro, pero es que el Pimobendan hace más cosas. ¿Recuerdan que es vasodilatador arterial? ¿Recuerdan que es vasodilatador venoso? ¿Recuerdan que mejora la capacidad de relajación del corazón? Bueno, pues según parece, por esas características, podría ser también de ayuda en estas otras condiciones que tradicionalmente se pensaba que eran contraindicaciones para el Pimobendan. Por supuesto, el derrame pericárdico sigue siendo una contraindicación clara para el uso de Pimobendan, y también hay una desrecomendación o una contraindicación de uso en fases precoces del problema. Cuando solamente son pacientes predispuestos, no tiene sentido darlo porque no evita que se desarrolle el problema. Y cuando tenemos un paciente en una fase B1 en la cual hay un soplo cardíaco, o bien detecto flujos anormales en el estudio con Doppler y ultrasonidos, pero no hay cambios anatómicos en el electrocardiograma, en la radiografía, en ultrasonidos, no hay remodelación cardíaca. En estos casos, el Pimobendan no hace daño, pero no ayuda a nada. No consigue lo que conseguiría en la fase siguiente, y es que en la fase B1 tarde más tiempo en llegar a una B2, a la remodelación. Sí que lo consigue con la remodelación hasta los síntomas, pero no previamente. El Pimobendan, además, tiene una ventaja, desde luego, desde mi punto de vista, muy interesante. Y es que es combinable casi con cualquier otro tratamiento cardiológico de los que utilizamos habitualmente. Es decir, el Pimobendan lo podemos utilizar y lo utilizamos con frecuencia con un inhibidor de enzima de conversión de angiotensina, ya sea benaceprilo o ramiprilo. Incluso hay algunas presentaciones comerciales de Pimobendan benaceprilo combinado en el mismo comprimido. Podemos utilizar esta combinación junto con espironolactona. Hay también presentaciones comerciales de ramiprilo espironolactona en el mismo comprimido, de tal manera que con 2 comprimidos puedo conseguir los 3 medicamentos, y el Pimobendan lo puedo combinar con furosemida o con torasemida. No hay presentaciones comerciales combinadas y es correcto que no las haya, no es buena idea pensar en este camino, porque la realidad es que el Pimobendan se utiliza en una dosis fija, el benaceprilo o el ramiprilo en una dosis fija, la espironolactona en una dosis fija, y en cambio la furosemida o la torasemida se ajustan en cuanto a la dosis en función del efecto que tenemos y del grado de congestión que tenga el paciente. De tal manera que en los 3 primeros no cambiaría la dosis en principio más que con el peso del paciente, o en situaciones avanzadas en las que tenga que intentar algo nuevo porque no responden al tratamiento tradicional, y en cambio la furosemida y la torasemida sí que voy a ir cambiando las dosis. Es curioso, pero no hay ningún estudio
que sí que hay estudios de pimobendan frente a benaceprilo, pimobendan y benaceprilo frente a solo pimobendan, espironolactona y benaceprilo frente al solo benaceprilo, pero no hay ningún estudio de los cuatro fantásticos juntos. ¿Qué harían estos cuatro medicamentos juntos frente a placebo o frente a solamente uno o dos de ellos? Y sería muy interesante para ver si conseguimos efectos añadidos con la combinación de medicamentos o si realmente, en efecto, una vez que hemos conseguido el positivo con uno o con dos de estos medicamentos, no se amplía o no aumenta con añadir otro u otros dos medicamentos al protocolo. Es interesante que además de estos cuatro medicamentos que potencialmente necesitaremos en nuestros pacientes, también le añadiríamos un antiarrítmico en el caso de que sea necesario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el tratamiento, cuando el problema cardíaco ya está avanzado y hay síntomas importantes de insuficiencia cardíaca congestiva, es un tratamiento que se beneficia de combinaciones comerciales, de simplificaciones de los protocolos terapéuticos. Es decir, podemos utilizar pimobendan. Después del pimobendan con furosemida, que el paciente esté un poco más estable, reducir la dosis de furosemida y añadir ramiprilo. Cuando llevamos un tiempo con pimobendan, ramiprilo y dosis de furosemida, intentamos reducir la dosis al mínimo efectivo, incluso retirar la furosemida, y cambiar el ramiprilo por una combinación de ramiprilo-espironolactona, de tal manera que simplifica un poco el tratamiento. Tengan en cuenta que esto es combinable si es su criterio clínico como veterinarios responsables de un paciente, es combinable con suplementos nutricionales de L-carnitina, de metionina, de ácidos grasos, es combinable con una dieta de restricción de sodio, con una dieta cardiac, en caso de que les parezca que es adecuado. Y se integra muy bien el pimobendan dentro de todo este protocolo terapéutico porque no tiene contraindicaciones ni interacciones negativas con el resto de los medicamentos que utilizamos habitualmente. Como ven, el número de pacientes con problemas cardíacos es importante en términos generales y dentro de estos pacientes con problemas cardíacos, como ven, les decía, el número de aquellos en los cuales podemos utilizar pimobendan como una herramienta para mejorar su respuesta o su estado o su equilibrio hemodinámico es un número muy importante. Tanto pacientes de pequeño tamaño con problemas mitrales, pacientes de gran tamaño con problemas de cardiomiopatía dilatada, de razas grandes, lo podemos utilizar también dentro de un protocolo terapéutico complejo y combinado para pacientes con mutaciones cardíacas secundarias a dinofilariosis canina, por ejemplo, incluso en algunas anomalías cardíacas congénitas en las que considerábamos que estaba claramente contraindicado desde el principio, parece que no está tan contraindicado por estos otros efectos positivos paralelos al inotropismo que tiene el pimobendan en los perros. Con esto hemos revisado un poquitín el medicamento. Un poco más adelante, en otro video, les contaré algunos detalles de posibilidades de utilización de pimobendan en cuidados intensivos o en anestesia o incluso, sí, sorpresa, pero así será, en los gatos. Por el momento dejamos aquí el vídeo. Muchas gracias.